contaremos la historia de una de las instituciones más queridas y respetadas en nuestro país. Una institución en la que todos confiamos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Su lema es Dios, Patria, Humanidad. Vamos a hacer un recorrido histórico por los antecedentes de las compañías de bomberos en nuestro país. Se gestaron a partir de 1860, siguiendo el ejemplo de instituciones bomberiles voluntarias de Estados Unidos y de Europa. Veremos cómo los bomberos participaron en la guerra contra España y contra Chile y el aporte fundamental que en la constitución del Cuerpo de Bomberos tuvieron colonias extranjeras como la italiana y la inglesa. También les voy a contar cómo se incorporó la mujer al Cuerpo de Bomberos en el siglo XX. Estoy en la emblemática Unión Chalaca número 1 del Callao y desde aquí les doy la bienvenida. Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Pertenezco a varias instituciones, pero el amor hacia el Cuerpo de Bomberos ha sido el prioritario, ¿no? Nos llena de orgullo saber que a través de tantísimos años, porque nos vamos por los 153 años de servicio a la colectividad, respetando siempre nuestro lema Dios, Patria, Humanidad. Ser bombero para mí es una realización personal, es un orgullo, siento un enorme orgullo de pertenecer a una institución que inspira valores y que inspira una aceptación ciudadana muy grande en la comunidad nacional. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú es una institución con más de 150 años al servicio de la ciudadanía. Por lo general, los ciudadanos reconocemos su sacrificada labor, que además de combatir incendios, consiste en prestar socorro en caso de desastres y emergencias. Hoy veremos la historia de los bomberos en el Perú, cuyos antecedentes se remontan al periodo virreinal, principalmente durante el siglo XVIII, cuando llegaron a España y sus colonias las ideas de la Ilustración. Los reyes y virreyes del periodo borbónico se mostraron interesados en poner orden en la vida ciudadana, y esto implicaba tomar medidas para prevenir y sofocar incendios. Se instaura evidentemente una gran preocupación por lo que significa la ciudad, el control precisamente de la vida social dentro de la ciudad y también su ordenamiento. Entonces, ya desde lo que significa la metrópoli, a imitación también de otras grandes ciudades europeas, el servicio bomberil había comenzado en cierta manera a afianzarse como una institución con funciones muy especializadas. El virrey Manuel Amat fue el encargado de poner en ejecución algunos reglamentos y ordenanzas dictadas desde la metrópoli para ordenar las ciudades. Una de esas medidas establecía que artesanos y comerciantes estaban obligados a apoyar a las autoridades en caso de ocurrir un incendio. La posibilidad de que concurran frente a la eventualidad de un incendio carpinteros, alarifes, aguadores, para que precisamente pudieran realmente movilizarse rápida y efectivamente frente a ello, ¿no?
Y en ese sentido, también, por ejemplo, habría que también anotar la medida dispuesta para que los pulperos o bodegueros de aquella época pudieran también estar en la capacidad de prestar herramientas para poder realmente sofocar un incendio. A fines del virreinato e inicios de la República, las funciones bomberiles estuvieron a cargo de la policía. En 1839, durante el gobierno de Agustín Gamarra, se dio el reglamento de policía de la capital de la República y su provincia. En ese documento se dictaron medidas para prevenir siniestros. Por ejemplo, se penalizaba el uso excesivo de cohetes en las festividades, ya que ellos podían provocar incendios. Con la venta del guano, las ciudades crecieron y se volvieron más activas. En consecuencia, las amenazas de incendio se incrementaron. Esta situación puso en alerta al presidente Ramón Castilla. Los antecedentes históricos en el país se remontan a la época de la República, porque en la colonia no había compañía de bomberos. Fue el mariscal Ramón Castilla quien, en base a un grupo de gendarmes, organizó una compañía de bomberos, una brigada de bomberos, pero no eran voluntarios, eran rentados, porque aún no había germinado el voluntariado en el país. En 1845, el presidente Ramón Castilla, quien vemos en este monumento en el Parque Castilla, en Lince, dispuso la creación de un cuerpo de bomberos a partir de la intendencia de la policía. La idea era reclutar 50 efectivos policiales con un alto grado de disciplina, orden y jerarquía para ser instruidos en la función de apagar incendios. Por ese entonces los bomberos no eran voluntarios. Más tarde, cuando se crearon los cuerpos de bomberos voluntarios, se organizaron jerárquicamente, como la policía, con oficiales y personal subalterno. El incendio de 1846, que justo golpea los portales de la Plaza de Armas, vale decir el corazón de la ciudad, ¿ya?, hace que Castilla pues decida incorporar maquinaria importada desde Londres, las primeras bombas a mano. Los primeros intentos para combatir los fuegos, los bomberos de las primeras compañías utilizaban bombas a brazo. Eran accionadas por la fuerza humana, ¿no? Y luego vinieron las bombas a vapor, tiradas por caballos. En 1846 tuvo lugar un incendio en los portales de la Plaza de Armas de Lima. Ramón Castilla participó activamente tratando de apagar este fuego. Medio año después, el ministro de Gobierno solicitó al prior y a los cónsules del Tribunal del Consulado que se adquiriesen bombas. Poco tiempo después, el gobierno dispuso la compra de 42 de estas para ser distribuidas a lo largo de todo nuestro territorio según las condiciones de cada localidad. Al final esto no ocurrió o no se compraron las 42 bombas, pero bueno, lo cierto es que las autoridades ya eran conscientes de la importancia de este servicio público. A partir de la década de 1860, las funciones bomberiles abandonaron su vínculo con la policía y se fueron volviendo voluntarias. En este proceso jugaron papel importante las colonias de europeos, especialmente las asentadas en puertos como Paita y el Callao. Estos bomberos voluntarios tuvieron el respaldo de ricos comerciantes y empresarios interesados en proteger sus mercancías ante posibles incendios. En
1860, se genera un dantesco incendio precisamente en el molino del Callao, si mal no recuerdo, de Moller y Moore, creo. Y en ese sentido, los daños fueron tan cuantiosos y la capacidad para responder frente a este dantesco incendio fue muy limitada, al punto que generó pues la inquietud entre los propios, digamos, vecinos del Callao sobre la necesidad de contar precisamente con una compañía de bomberos. La Compañía de Bomberos Voluntarios Unión Chalaca es una de las más antiguas del Perú y también una de las más antiguas de Sudamérica. Se gestó en 1860 a partir de la iniciativa de un grupo de vecinos, entre los que se encontraban varios comerciantes extranjeros, que se reunieron para solicitar a las autoridades la formación de un cuerpo de bomberos. Las autoridades aceptaron y llegó el momento de ponerle nombre a esta compañía. Se eligió Chalaca, en alusión a los habitantes del puerto. Pronto, siguiendo este ejemplo, comenzaron a formarse otras compañías de bomberos, tanto en el Callao como en Lima. Bueno, la primera compañía de bomberos en el Perú se crea en el puerto de Paita, en noviembre de 1860. Luego, el 5 de diciembre de ese mismo año, se crea la compañía Unión Chalaca. Hay un antecedente a lo que significa la conformación de la Unión Chalaca, que es precisamente una compañía de bomberos formada 12 días antes de la conformación de esta unidad del Callao en el puerto de Paita. Pero en cierta forma no tuvo mucha continuidad, de tal manera que, digamos, al no tener mayor permanencia temporal, pues prácticamente la antigüedad se la lleva la Unión Chalaca. Debido a su antigüedad y permanencia, a la compañía Unión Chalaca, considerada actualmente la decana del Perú, se le asignó el número 1. En el año 1976, cuando era comandante general, el brigadier general Humberto Arias Ficalini reorganizó las compañías de bomberos asignando números por orden de fundación. Es así que la compañía France tuvo el número 3, mi compañía, que era antes la 7, cambió de número a la 14. De 1861, la Unión Chalaca tuvo su bautizo, su primer incendio, ocurrido en una calle que, no me lo van a creer, pero es verdad, se llamaba Del Peligro. El 2 de mayo de 1866, los miembros de esta compañía también estuvieron presentes en el Callao, prestos a apagar cualquier incendio producido por los proyectiles españoles. 2 años más tarde, en 1868, la Unión Chalaca, la compañía de bomberos de la Unión Chalaca, decidió unirse a la compañía de bomberos del Club La Unión, formando así la compañía de bomberos Unión Chalaca número 1. Sin duda, en el Callao está la cuna del bomberismo nacional. En 1866, la presencia de una flota española frente al Callao era un peligro inminente de bombardeo. Esta circunstancia propició la formación de numerosas compañías de bomberos en Lima y en el Callao.
La guerra con España ya, genera una coyuntura en donde el teatro de operaciones va a ser precisamente el centro comercial del país de entonces, el Callao. Entonces, tanto extranjeros como también nacionales están no solamente, digamos, comprometidos en el esfuerzo nacional de defensa de la soberanía, sino también en lo que respecta a la manera de encarar los inevitables daños que un bombardeo de dicho puerto generaría, ¿no? Exactamente, cuando el alcalde de Lima, Antonio Salinas, se entera del bombardeo del puerto de Valparaíso en Chile, en abril de 1866, invita a las colonias extranjeras afincadas en Lima, principalmente las italianas y las francesas, para que se unan y conformen compañías de bomberos. Es así que nace la compañía Roma, la France, y los limeños también, bajo el auspicio de la Municipalidad de Lima, conforman la compañía Lima número 1 en aquel entonces. El 2 de mayo de 1866, la escuadra española atacó el Callao. El primer puerto peruano se defendió valerosamente. Militares, civiles y bomberos se mezclaron en una multitud patriótica que enfrentaría el poderío de la artillería hispana. Entre esos defensores estuvo el joven bombero limeño Juan Antonio Alarco Espinosa, miembro de la Compañía Lima. Juan Antonio Alarco Espinosa nació en Lima en 1841. Él era hermano de la famosa Juana Alarco de Damert, benefactora de los niños. Juan Antonio se enroló en 1866 en la Compañía de Bomberos Municipal de Lima. Cuando se anunció el bombardeo del Callao por la escuadra española, muchos cuerpos de bomberos de Lima llegaron hasta aquí en ferrocarril con todos sus implementos para apagar el fuego, por supuesto. Juan Antonio estaba entre ellos como parte de la Compañía Lima y le tocó estar aquí, en la Torre La Merced. Y se funda precisamente la Lima número 4, uno de sus miembros precisamente es Antonio Alarco, que muere justamente con el ministro de la Guerra, don José Gálvez, en la famosa Torre de la Merced, cuando explota un saquete de pólvora y prácticamente los ocupantes de la pieza y de dicha posición mueren carbonizados, ¿no? El general Juan Norberto Elespuru, sobreviviente del combate del 2 de mayo, contó que cuando uno de los artilleros de la Torre de la Merced murió, se envió en su reemplazo al coronel mexicano Justiniano Zuviría. Juan Antonio Alarco, al ver esto, lo detuvo y le dijo: no, yo soy peruano, a mí me toca. Y ocupó el lugar del artillero muerto. Poco después hubo una explosión, donde lamentablemente Juan Antonio murió. Tenía solamente 25 años. Allí también murieron otros defensores de la patria, como el ministro de Guerra, José Gálvez. Así, Juan Antonio se convirtió en el primer héroe bomberil de nuestro país. Años después, el Congreso lo nombró en mérito a esta hazaña protector cívico del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Nuestro primer héroe es el bombero Antonio Alarco Espinosa, inmolado precisamente en el combate del 2 de mayo de 1866, junto al ministro de Guerra del Perú, José Gálvez Egusquiza, en el Torreón de la Merced. Él se inmoló ahí con 25 patriotas más. Es nuestro primer héroe. Tiene un alto sentido patriótico de estar precisamente en el momento en que tiene que ocupar un puesto en la defensa del país, ¿no? Entonces, morir, digamos, en aras de ese tipo de ideales, le da por lo menos a él la figuración del caso y el hecho de que se convierta pues, en un arquetipo para todos los bomberos.
Antonio Alarco empinase como un limeño egregio mientras el cañoneo se hace ensordecedor. Granada furtiva comete sacrilegio al destrozar a Gálvez, que muere vencedor. Y a Antonio Alarco darle a la patria el privilegio de morir abrazándose al sacro bicolor. Sinfonía del Fuego, la epopeya del bombero. Ricardo Walter Stubbs, 1960. Otra de las compañías de bomberos voluntarios que surgió en plena guerra contra España fue la llamada Bomba Roma. Muy cerca del Congreso de la República, en pleno centro de Lima, funciona desde 1891 la Bomba Roma número 2. Esta fue fundada en 1866 en el contexto de la guerra contra España y se basó en los integrantes de la comunidad italiana en nuestro país. La Bomba Roma número 2 tuvo varios locales. El primero de ellos estuvo en la plazuela de la Recoleta. Varios de sus miembros fueron condecorados por el presidente Mariano Ignacio Prado por su destacada participación en el combate del Callao. La compañía Roma atendió su primer incendio en 1867, en la calle Petateros, actual pasaje Olaya. Uno de sus personajes más importantes fue el italiano Francesco Ferreccio Boero, que imagínense, fue sobreviviente del combate de 2 de mayo, de la guerra con Chile y de las guardias urbanas. La compañía Roma número 2 se llamaba antes la Roma número 1, pero en 1976, cuando se ordenó la renumeración de todas las compañías en todo el territorio nacional, la Roma pasó a ser la 2, ya que la Unión Chalaca, por ser la más antigua, fue la 1. El primer bombero muerto en el ejercicio de sus funciones fue Juan Berninzoni, miembro de la compañía Roma. Su deceso ocurrió el 10 de diciembre de 1870, mientras combatía un incendio ocurrido en el convento de la Merced, en el centro de Lima. Una placa de bronce en el lugar del siniestro recuerda el infortunado episodio que cubrió de legítima gloria a la institución bomberil. Estamos en el Museo Compañía de Bomberos Voluntarios Brigadier Ezio Massa Capurro, que pertenece a la Compañía Italia número 5 en Bellavista, Callao. Este museo se creó en 1998 y lleva ese nombre en homenaje a uno de sus más ilustres bomberos, un hombre que prestó servicio ininterrumpidamente durante 78 años. Imagínense. Esta compañía se formó en 1868 y su primer comandante fue el italiano Giovanni Bolo. En 1875 cambió su nombre de Bellavista a Italia por la cantidad de italianos que formaban parte de ella. Cuando estalló la guerra contra Chile, varios miembros de la Compañía Italia aportaron económicamente en nuestra defensa y se enviaron 200 hombres de la Bomba Italia que formaron parte del Batallón de Bomberos del Callao. El Museo de la Compañía Italia lleva el nombre de Ezio Massa Capurro, quien tras servir largos años al Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue condecorado como Bombero Emérito del Perú. A propuesta justamente del brigadier general Virgilio Airaldi Panettiere, crea esta orden de Bombero Emérito del Perú. Un señor con más de 75 años de servicios, ¿no?
al servicio de la causa tan noble que siempre hemos representado, y se le hizo bombero emérito el señor Ezio Massa Capurro, de enorme recuerdo y de enorme cariño. 3 de sus hijas pertenecen a la Brigada Femenina de Bomberas y Auxiliaristas de la República. Esta compañía fue una de las primeras que utilizó una bomba a vapor. Podemos verla aquí. Esta reemplazó a una bomba a brazo, que era utilizada por los bomberos, que con su propia fuerza generaban energía que se convertía en presión hidráulica. En 1895, la compañía Italia adquirió también de Estados Unidos un carro portaescalera. En este museo podemos ver varios objetos, artefactos y vehículos que la compañía fue adquiriendo a través del tiempo para cumplir su arriesgada labor. Otra difícil prueba que tuvieron que afrontar las compañías de bomberos voluntarios ocurrió en 1879, cuando estalló la guerra con Chile. Al marchar las tropas regulares al campo de batalla, las ciudades quedaron sin protección. Por ese motivo, los bomberos fueron convocados para ayudar a mantener el orden. Se agruparon en las llamadas guardias urbanas. Los bomberos, por decirlo así, pertenecientes a las compañías, son movilizados porque la policía, ya sea Guardia Civil, Gendarmería o Guardia Nacional, es prácticamente movilizada dentro del esfuerzo de guerra para acudir al teatro de operaciones en el sur. Y en ese sentido, las ciudades comienzan a desarrollar guardias urbanas. Y gran parte de estas guardias urbanas estaban constituidas por estas compañías de bomberos voluntarios extranjeros y también nacionales. Ante el avance incontenible de las fuerzas invasoras hacia el interior de nuestro país, muchos bomberos dejaron por un momento sus labores bomberiles y participaron en la contienda como combatientes y parte del servicio médico. La campaña de Lima es, digamos, otro capítulo, por decirlo así, de lo que significa el bombero, no solamente como persona con un alto sentido humanitario y del deber, sino también como alguien que de una u otra forma está entregado a la defensa precisamente de su propia sociedad, de su propio hogar. Los primeros días de 1881, las tropas chilenas se encontraban a tiro de cañón de la capital peruana. La decisiva batalla por la defensa de Lima estaba a punto de iniciarse. Luego de las sangrientas batallas de San Juan y El Morro en plena invasión chilena a Lima, Chorrillos, donde estoy en este momento, fue incendiado por las tropas enemigas la noche del 13 de enero de 1881. Los bomberos de la compañía Garibaldi, que eran todos italianos, llegaron hasta aquí a apagar el incendio, y cuando se encontraban en plena labor, 13 de ellos fueron capturados por una columna chilena. Los llevaron al cuartel de Los Cabos, donde hoy queda la escuela militar de Chorrillos, que los chilenos usaban como una cárcel. Luego, sin mediar juicio ninguno, fueron traídos a empujones hasta aquí, al malecón, pero un poco más allá, por donde queda la playa La Herradura, y a pesar de los reclamos de los vecinos, fueron fusilados. Así, estos 13 héroes extranjeros se convirtieron en mártires, y por eso los consideramos tan peruanos como nosotros, porque ofrendaron su vida por nuestra patria. Cuando ya la derrota es totalmente declarada, pues los desbandes de la soldadesca chilena que generaron el incendio y saqueo de Chorrillos tuvieron en los garibaldinos unos solitarios, digamos, salvadores, ¿no? Unos solitarios, digamos, defensores, que en medio pues de la exacerbación
y del desbande precisamente de la soldadesca, fueron tomados prisioneros y fusilados, como un acto precisamente contrario a todas las leyes de la humanidad, incluso en un conflicto bélico, ¿no? Los cuerpos de los garibaldinos fueron recuperados y enterrados en un lugar temporal, hasta que recién, en 1887, pudieron ser trasladados al cementerio Presbítero Maestro. Hoy, sus restos reposan en un mausoleo del Camposanto de Chorrillos. 2 días después de San Juan y Chorrillos, el 15 de enero de 1881, ocurrió la Batalla de Miraflores. En este enfrentamiento, entregó su vida Juan Alfaro, bombero de la compañía Salvadora, y que en 1879 había sido parte de la tripulación del glorioso monitor Huáscar. Muchos bomberos peruanos van precisamente a los reductos, ¿no? Creo que uno de los más conocidos es precisamente un veterano que prácticamente viene haciendo la campaña naval de 1879 con Miguel Grau, como es Juan Alfaro, que pertenecía precisamente a la Salvadora Lima número 10, ¿no? Y que muere precisamente en la batalla de Miraflores. Doblegada la defensa de Lima, los chilenos se dispusieron a entrar en la ciudad. En esa trágica circunstancia, las calles de la capital fueron tomadas por el populacho, que realizó graves desmanes. Convocados por el alcalde de Lima, Rufino Torrico, los bomberos extranjeros que conformaban la Guardia Urbana colaboraron en poner orden en las calles, protegiendo a la desvalida población de Lima, conformada por niños, mujeres y ancianos principalmente. La plebe urbana, en cierta forma, se ve, digamos, aquejada, ¿no? Por temores, por, digamos, frustración, por decirlo así, y comienzan a haber una serie de conatos, incendios y saqueos. Son los luctuosos días del 16 de enero, antes precisamente de la entrada de las tropas chilenas. Y en ese sentido, los bomberos de la France, de la Roma, de la Victoria, ¿no? Prácticamente, y de Liberia, por ejemplo, que son españoles, tienen que dar cara bajo órdenes del alcalde Rufino Torrico para poder devolver orden y calma, ¿no? La guerra con Chile dejó al país en bancarrota. Esta situación afectó a muchas compañías de bomberos que dejaron de funcionar. A fines del siglo XIX, estas compañías empezaron un proceso de franca mejoría. De igual modo, la actividad bomberil fue afirmando su carácter voluntario e independiente de lo policial. La mayoría de las bombas fueron abriendo sus puertas a voluntarios de distintas procedencias. Ya en 1890. Para entonces, las compañías de bomberos comienzan de una u otra forma también a recuperarse junto con este proceso nacional de reconstrucción, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa que sí tendríamos que recalcar, ¿no? Que el carácter voluntario de los miembros de las compañías de bomberos, sacar del ámbito policial, mejor dicho, ¿ya?, a las compañías de bomberos, de tal manera que lo policial comienza, digamos, a asumir su propio camino, ya por todos conocidos en términos de evolución institucional y funcional, y lo bomberil también, ¿no? En 1893 se formó en Lima la Compañía Internacional de Bomberos, llamada así por agrupar voluntarios de diversas nacionalidades. La Internacional se formó por un grupo de bomberos de la compañía inglesa que se apartó, se desgajó, digamos así, por un cisma interno que hubo en la compañía inglesa, porque pretendían que solamente súbditos ingleses o hijos ingleses pertenecieran a esa compañía. Y Lewis Crosby, Francisco L. Crosby, que no era inglés, era norteamericano, dijo, no, vayámonos
se apartó un grupo de bomberos para formar una compañía internacional, donde diera cabida a los bomberos de todas las nacionalidades. Es así como nace la Internacional. En diciembre de 1901 se organizó en la ciudad de Cerro de Pasco la Compañía Salvadora Cosmopolita, constituida por extranjeros y peruanos. Néstor Carrión García, hermano menor del mártir de la medicina Alcides Carrión, fue uno de sus miembros fundadores. Un héroe de la Compañía Salvadora Cosmopolita fue César Zamudio Vélez. Este valeroso bombero falleció en 1943 a causa de las quemaduras sufridas en el incendio del Mercado Central de Cerro de Pasco. En los años 30, un terrible siniestro desencadenado en el centro de Lima convocó a varias compañías de bomberos. Luego de arduos esfuerzos, estas compañías lograron sofocar el incendio. Sin embargo, el costo que pagarían sería altísimo. Del 14 de febrero de 1931, en la calle Plumereros, actual cuadra 3 del Jirón Camaná, donde estoy en este momento, ocurrió una terrible tragedia. Se inició un incendio en una fábrica de muebles y justamente cuando un grupo de valientes bomberos estaba casi controlando las llamas, hubo un derrumbe y 2 de ellos murieron. Otros 3 perecieron al intentar rescatar a sus compañeros. Así, fueron 5 los mártires que sacrificaron su vida cumpliendo su deber. Ellos pertenecían a las compañías Cosmopolita, France y Lima. El otro episodio ingrato para nuestra historia se refiere a los 5 mártires de Plumereros, un incendio que se produjo en el centro de Lima el 14 de febrero de 1931, donde fallecieron 5 bomberos, 3 de la compañía Cosmopolita, 1 de la Salvadora Lima y 1 de la France. Eso es lo más rescatable o lo más emblemático de nuestro martirologio. Debido a esta desgracia, tuvieron que suspenderse los carnavales que justamente estaban ocurriendo. Todo el país lloró a estos valientes bomberos. De hecho, cargaron sus féretros a hombros por el pueblo de Lima hasta llegar al cementerio Presbítero Maestro. Justamente en el número 345 de la calle Camaná, en el centro de Lima, hay una placa que recuerda a estos valientes bomberos. Dentro de esta historia no podemos obviar el sacrificio de un jovencito piurano llamado Alejandro Sánchez Arteaga. Él no pertenecía al cuerpo voluntario de bomberos, pero al ser testigo de un incendio, arriesgó su propia vida con el fin de salvar a indefensas víctimas. Estoy en La Victoria, en el cruce de las avenidas San Luis y México, frente al Colegio Pedro Labarte. Y aquí hemos encontrado este busto en homenaje a un niño héroe, Alejandro Sánchez Arteaga, que llegó de muy pequeño a la capital desde su natal Piura, acompañado de su familia. Se instalaron en este distrito. Sánchez Arteaga fue protagonista de un acto muy valiente. El 10 de marzo de 1950,
1951 se suscitó un incendio en el corralón donde él vivía, pero él fue capaz de rescatar de las llamas sanos y salvos a 2 niños. Luego de hacerlo volvió a entrar al incendio, pero esta vez no tuvo tanta suerte porque un derrumbe le impidió salir y murió abrazado por las llamas. En homenaje a esta hazaña, un colegio de San Juan de Lurigancho lleva su nombre y también una compañía de bomberos de su natal Piura. Antes, este busto estaba en el Parque Canepa, también en La Victoria. La valiente acción de los bomberos en bien de la ciudadanía ha merecido el levantamiento de monumentos en diversos espacios públicos del país. Estos perennizan físicamente la imagen del bombero voluntario y son un homenaje a su abnegada labor. Uno de ellos fue erigido en el distrito de Lince, en Lima. Lince es un distrito vinculado desde siempre a los bomberos. En 1947 se levantó aquí, donde estoy, un monumento en homenaje a ellos y por eso todo el mundo conoce este parque como el Parque del Bombero. Aquel monumento estuvo aquí durante 60 años, pero en el año 2012 se decidió la remodelación del parque y se cambió ese monumento por esta escultura donde vemos a un bombero en acción. Además, se construyó una pileta, se instalaron luces ornamentales que, claro, no podemos ver en este momento porque funcionan de noche. Monumento de 1947 se construyó durante la gestión del alcalde Juan Velázquez por iniciativa de un par de vecinos de este distrito, Rómulo Peñaranda y su hijo Julio Alfonso, que eran miembros activos de la compañía de bomberos voluntarios Cosmopolita. Cuando se inauguró este monumento estuvo presente nada menos que el mariscal Eloy Ureta, héroe de la guerra del 41. Esto había sido un terreno baldío que la municipalidad se dio para construir ese parque. El día de su inauguración, además, desfilaron varias unidades motorizadas y los miembros de las 13 compañías de bomberos que hasta entonces existían en la ciudad de Lima. Los valores institucionales del Cuerpo Voluntario de Bomberos son la vocación de servicio, la disciplina y la abnegación. Valores puestos de manifiesto por sus integrantes en los momentos en los que el deber llama. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la mística de 152 años. Nosotros no percibimos nada a cambio por lo que hacemos. En primer término, la abnegación, la solidaridad y la vocación de servicio. Esos 3 valores son intrínsecos en los bomberos voluntarios en el Perú y en otras latitudes donde también hay voluntarios, ¿no? La vocación de servicio es darse íntegro a la sociedad sin esperar ninguna recompensa, sin recibir nada a cambio. Muchas veces ni siquiera las gracias, porque muchas personas creen que es nuestra obligación ir. No es una obligación, es un deber. Es un deber impuesto, autoimpuesto. Un hito en la historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú fue la incorporación del personal femenino. En 1969, el comandante de la Bomba Italia, Virgilio Airalde, creó la primera brigada femenina de bomberas y auxiliaristas de la República. Una de las integrantes de esa primera brigada fue su propia hija, Eda Airalde. Me dice, a ver, convoca a un grupo de damas, hijas de bomberos, sobrinas, nietas, cosa que hice a su pedido y fuimos 19 señoritas las integrantes de la
primera brigada femenina de bomberas y auxiliaristas de la República, de los registros de esta bendita compañía, la Benemérita Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios, Italia número 5, de la provincia constitucional del Callao. Fue un año de pruebas, de ejercicios, de maniobras, de clases dirigidas personalmente por, en aquella oportunidad, el brigadier general Virgilio Airaldi Panettiere, mi padre, en compañía de hombres maravillosos como el señor Ezio Massa Capurro. La Brigada Femenina participó desde su creación en incendios y labores de socorro, teniendo una difícil prueba en mayo de 1970, cuando un terrible terremoto asoló el departamento de Ancash. Esta brigada fue puesta a disposición del gobierno de facto en aquella oportunidad, que estaba a cargo del general Juan Velasco Alvarado, y participamos yendo al terremoto de Huaraz, llevando tantísima ayuda, socorriendo naturalmente a tantos damnificados. Un poema que acompaña a los bomberos y sirve de estímulo en su sacrificada labor es La oración del bombero. Este emotivo texto fue compuesto por el bombero chileno Leopoldo Tázara y llegó al Perú a través del comandante de la Bomba Italia, Virgilio Airaldi, quien en 1964 estuvo de paso por Santiago de Chile. Un fragmento de este poema dice así: Tú que me conoces, Señor, y que conoces la sinceridad de este ideal que en mi alma palpita, tú sabes que en todos mis actos no me ha guiado jamás otro interés que el cumplimiento de ese código de abnegación y de sacrificio, que es mi honor y mi orgullo. Tú nunca has permitido que mi voluntad desmaye ante una vida que rescata o un peligro que vencer. Tú, que me has visto responder con prontitud a la llamada del deber y que has visto mi alma implorar a tus pies cuando parecía vacilar ante alguna humana flaqueza, permite tú, Señor, que tu amor, que da poder a mi brazo y fortaleza a mi espíritu, nunca me falte. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, notable ejemplo de servicio cívico, enfrenta el presente con optimismo y con el mismo compromiso de asistencia a la ciudadanía. Son más de 150 años de sacrificada labor y donde han existido numerosos mártires caídos en ejercicio de sus funciones. A la población y autoridades nos compete asumir de verdad una cultura preventiva ante los desastres y apoyar así la labor y el equipamiento de esta noble institución. Es importantísima, sin duda, la labor que los bomberos han cumplido a lo largo de nuestra vida republicana. Es increíble, además, el valor y la entrega de estos hombres y mujeres que sin recibir remuneración económica alguna velan por nuestra seguridad, por nuestro bienestar. Cada vez que veamos a algún bombero, recordemos que tras de sí hay una larga historia de sacrificio y de disciplina. Gracias, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Nos vemos en la próxima.